resentido. El renegado, ¿por qué me lo imagino en una moto tipo Lorenzo Lamas o cómo era aquel? Bueno, el resentido mayor ya llegó. Si era Sí, Lorenzo Llamas o cómo se llamaba aquel, el que andaba renegado. El resentido mayor, Jonathan Pérez, mi querido Jonathan, ¿cómo ¿cómo estás? estás? ¿Cómo estás, querido Vicente? Pues fíjate que muy entretenido y a veces hasta divertido, aunque no es de chiste la cosa, ¿no? De ver cómo la derecha parece que les echaron así limón y se retuercen, tratando de explicar que si el contrato, que si Negre, este asesor de derecha español, que si fueron jóvenes, que si no fueron jóvenes, que si hay marcha o no hay marcha este 20 de noviembre, que si es una provocación, claro que es una provocación. En fin, hay tanto que abordar, pero ojo, yo también quiero decir que al César lo que es del César. Tú vienes advirtiendo, como lo hemos hecho nosotros también aquí en Sin Censura, que esto se venía y vendrán cosas peores. Se están mm, reconfigurando, se están realineando en la derecha para venir con toda la fuerza que hemos reportado. ¿Cómo ves las cosas tú, mi querido Jonathan? Sí, Vicente, fíjate que de principio lo que pasó el sábado pasado es un fracaso en términos de convocatoria, ¿no? Eso creo que sí es importante decirlo. Ellos sí apostaban a que hubiera más personas, más convocatoria para crear más caos una vez que prosperara su provocación. Y la idea de este grupo es evidentemente el que haya fallecidos incluso o heridos, que sería como la imagen perfecta o la escena perfecta para ellos, para continuar alimentando esta narrativa de desgobierno, de que a la presidenta se le ha salido de control el país y por supuesto de que es un gobierno autoritario. Pero lo que vimos el sábado y posiblemente lo que iremos viendo en otros intentos es un piloto, Vicente, de lo que evidentemente se ha venido construyendo tiempo atrás. Es decir, no es lo del sábado un acto orgánico o un acto individual sin que tenga una construcción de semanas o incluso de meses anteriores que empieza, como lo he venido diciendo aquí en tu espacio, con lo que yo llamo asesinatos selectivos, que por cierto es algo que pocos analistas en estos momentos están hablando como tal. Detecto que, por ejemplo, alguien que está hablando de también asesinatos selectivos es Federico Arriola en SDP, en una columna hace unos días, habló ya de la posibilidad de los asesinatos selectivos. Nosotros lo hemos venido diciendo y lo dijimos contigo antes que nadie hace ya algunas semanas atrás. Y justo esto es como, digamos, la conclusión de todo un proceso que la derecha utiliza y que de alguna forma está bien instrumentalizado. Lo que hemos venido nosotros planteando en tu espacio y en otros espacios es justamente lo que para la derecha la vida de las personas pues no vale absolutamente nada y para muchos en la derecha estos personajes valen mucho más muertos que vivos y utilizan su muerte como un estandarte para provocar una ira y construir desde ahí una convocatoria como la que vimos el sábado. La idea era justamente mostrar un pueblo que estaba enardecido, que estaba totalmente enojado con la cuarta transformación, porque además fue alimentado por un sector al que ellos quieren llegar. Si tú te das cuenta con todos los influencers que contrataron, es evidente que fueron contratados, son influencers que, como también lo hemos dicho aquí en tu espacio, pues son personajes que nunca han hablado de política. Bueno, en el caso de este influencer sí, ¿no? Porque él estuvo involucrado en la campaña de Xochitl, es abiertamente una persona que se ha vendido a la derecha y que ahora le sacan sus contratos de que efectivamente está al servicio del PAN. Pero otros influencers, y sobre todo en TikTok, que le llaman, no sé, TikTokeros, son estos personajes que nunca habían hablado de política y de repente a partir del asesinato de Carlos Manso empezaron a hablar de política, empezaron a hablar de indignación por la violencia y convocaron a la marcha del sábado pasado. Es una conexión completa, no hay pierde en esto, es un manual. Primero, asesinan a personajes que les sean más beneficiosos muertos que vivos. Después utilizan su muerte, la explotan
Acuérdate tú que salió Calderón, salió el propio Fox con el sombrero, salió Ricardo Salinas Pliego, salieron un montón de actores, los medios de comunicación, la propia Azucena Oresti diciendo esto tiene que parar, esto ya no puede continuar, Ciro Gómez Leiva comparando a Carlos Manso con el propio Luis Donaldo Colosio, la construcción mediática, pero también en esta nueva generación que estamos viviendo, pues la explotación y la utilización de influencers y de tiktokeros, de personas de las redes sociales. Y con eso construyen artificialmente en redes sociales una indignación que si México fuera X, o sea, si México fuera lo que se dice en X, lo que se paga en X, pues la verdad es que ya la cuarta transformación se hubiera acabado desde hace bastantes años, ¿no? Los primeros tal vez después del tercer año de Andrés Manuel. Pero como el país no es X, pues es evidente que no hubo una repercusión con la gente real, con la gente del México profundo, con los trabajadores, con los jóvenes. No tuvo repercusión esta construcción de indignación en las redes sociales. Y entonces un grupo de despistados que evidentemente pudieron haber salido con alguna situación de que no están de acuerdo por la 4T, yo pienso y con todo respeto que son gente muy manipulada, por cierto, que también los hijos de las tías panistas, de los tíos panistas que han ido a la Marea Rosa y han ido a defender al INE, ahora los llevaron para estar en esta marcha de la supuesta generación Z. Y si te das cuenta, el objetivo era muy claro. Los personajes que estaban ahí son grupos de choque violentos, personas del crimen organizado, había personas de la Unión Tepito que abiertamente estaban ahí y que tengo la información que son personas a las que se les mandó a reventar, a provocar violencia y eso fue lo que hicieron. La marcha sí transitó de manera pacífica mientras antes de llegar al Zócalo, manera pacífica en los actos, en los hechos, pero en el discurso, en lo que gritaban, en la forma en la que trataban a diferentes colegas, reporteros ciudadanos, reporteros independientes, pues era violento. Ya cuando llegan al Zócalo se atrincheran en las vallas. ¿Qué era lo que estaba buscando? Pues era obvio que la intención era, como se estaba transmitiendo además también a través de Televisión Azteca, o sea, una televisora nacional, dos cadenas nacionales transmitiendo todo lo que estaba sucediendo, engañando, transmitiendo los mensajes golpistas e injerencistas, las ofensas al físico de la presidenta, toda esta barbaridad de lo que se decía en esta marcha, pues transmitían ahí, lo que buscaban era la escena perfecta, ¿no? Provocar lo más que lo más que se podía para que la reacción fuera evidentemente descontrolada y pudiera haber daños graves a los manifestantes. Para esto después ellos utilizarlo, ya que estaban en las redes, ya que estaban en la televisión nacional, y ya que estaban los medios internacionales también cubriendo como parte de la estrategia, pues el llamar y el decir el gobierno es autoritario. Mira, si lo que vimos en la marcha del 25 evidentemente no fue una represión y todos los columnistas de los periódicos nacionales salieron a decir que el gobierno de Claudia estuvo reprimiendo fuertemente a jóvenes de la generación Z, imagínate tú qué hubiera pasado si en verdad se hubiera caído por la provocación, porque al final, Vicente, en este tipo de situación, evidentemente que nosotros como seres humanos a veces la reacción de defensa pues es natural y se sale de control la situación y pudo haberse provocado algo, pudo haber una reacción más violenta para defenderse de parte de las fuerzas del orden y entonces ahí crear un caos y tener heridos, tener algún fallecido, que es lo que tal vez ellos estén buscando. Entonces, estamos viendo, en mi punto de vista muy particular, una nueva etapa en la dinámica de expresión de la derecha. Cuando decimos derecha, yo siempre soy muy obsesivo en decir, no es una derecha, por decirlo solamente así, que de hecho me parece que tendremos que irle poniendo más nombres y apellidos al asunto. Estoy hablando del régimen derrotado en diciembre de 2018, el 1 de diciembre de 2018, el régimen anterior está en una nueva etapa de expresión, en una nueva etapa de intento para desestabilizar al gobierno, en un nuevo intento de volver al poder. Y creo que esta etapa incluye lo que ya hemos narrado aquí, asesinatos selectivos, una explotación de esas escenas que son terribles, evidentemente, que son totalmente condenables, explotarlas en las redes, en los medios de comunicación, utilizar todo el aparato de propaganda que tiene la derecha para poder explotar esa muerte,
sembrar una indignación en la gente y desembocar en una marcha que justamente tenga escenas de violencia y de represión. Entonces, sí, estamos Ah, en un... Perdóname por Sí. interrumpirte, Jonathan, porque aquí es hasta doloroso. La estrategia está clara de estos. Son medios que publican, como el caso de Adela Micha, una entrevista con Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manson, y todos los otros medios chiquitos, medianitos, replican. Uh -huh. Muchas veces sale un clip de una entrevista con Alarraqui y todos los demás lo replican. Bueno, sale San Martín, Manuel López San Martín con Alarraqui y hay, digamos, una estrategia de eco en la derecha, ¿no? Ahora lo entendemos con Javier Negre del diario este de la derecha, con el propio Alarraqui, con Ricardo Salinas Pliego, y dolorosamente nosotros en la izquierda o en el espectro de la izquierda andamos agarrados del chongo y que si el canibalismo y que si tú tienes la razón o yo soy más, soy fundador y yo soy más obradorista, yo soy más claudista. Y dices tú, neta, no nos estamos dando cuenta que nos pueden avasallar. Perdón que haya hecho este paréntesis y este comentario porque me parece muy relevante lo que estás diciendo, pero para que nos quede claro, pues, cabrón, que oiga el que quiera oír y que vea el que quiera ver, Jonathan. Ayer lo expresaba Vicente en el monólogo de Resentidos y decía justamente esa cuestión de, a veces creo que en este bloque no nos estamos dando cuenta de la forma en la que ellos están organizando y andamos metidos en pleitos que me parece que son un despropósito, sobre todo cuando estamos en un momento en donde ellos han tomado la decisión de unificarse mucho más, coordinarse mucho más, en donde estén involucrados medios de comunicación, involucrados los potentados, donde Estados Unidos, viste a Donald Trump también andar opinando de estos asuntos, ¿no? Totalmente injerencista, es decir, evidentemente que los yanquis están metidos en esto, el imperialismo está involucrado en esto, que también ya ahora no solamente el crimen organizado actúa de forma para ganar territorio en ciertas regiones del país y transportar drogas, sino que también ahora los vemos utilizados para estar como grupos de choque en manifestaciones de la derecha. Es decir, estamos viendo la unión cada vez más coordinada de estos grupos de derecha, de ultraderecha, que estamos hablando ya de que están dando un paso de violencia evidente y que pocos se están dando cuenta de esto, que están tomando ya la bandera de la violencia, evidentemente, ya no hay manera de decir que no. Están las pruebas, están los acontecimientos, están los hechos a la vista de todos. Y nosotros en la izquierda, de alguna forma también lo que yo ayer planteaba, era la presidenta combatiendo la desinformación, la presidenta gobernando, construyendo el segundo piso, pero también a la par defendiéndose. Es decir, siento que ha habido una falta de unidad por parte del bloque de comunicación de la Cuarta Transformación. Hablo del bloque tanto oficial, lo que tiene que ver con medios públicos y lo que tiene que ver con los medios independientes, Vicente. Me parece que hay una descoordinación que tiene que ver con los egos personales de cada uno de los que formamos parte de este bloque y esto ha permitido de alguna forma que no salgamos unificados en la defensa de un proceso de transformación, porque aquí no se trata de la defensa de un partido, se trata de la defensa de un proceso de transformación profunda que poco ya tiene que ver tal vez incluso con el partido y que cada vez más tiene que ver con el poder del pueblo para el pueblo. Y entonces eso, cuando se pierde eso, la derecha avanza. Ayer decía, no hemos logrado llenar los espacios. ¿Por qué? Porque estamos en pleito, porque no nos coordinamos, porque hay veces que ni siquiera nos podemos ver o no nos toleramos. Y está bien que haya diferencias en opiniones porque no tenemos que pensar igual, pero creo que en lo fundamental tendríamos que estar bien coordinados, muy unidos para actuar juntos y para verdaderamente entrar a esta disputa de la narrativa y de concientizar a la población de lo que está sucediendo y de explicarle esto, porque incluso para la gente politizada y la gente que está concientizada, de repente el ver estas imágenes, ver los asesinatos que han estado sucediendo, de repente puede incluso haber duda de qué es lo que está sucediendo. Y tenemos nosotros que tomar la responsabilidad de explicar con el contexto, con la responsabilidad periodística que se está construyendo del otro lado, del otro bloque, y nosotros qué es lo que estamos haciendo. Los espacios de la derecha
evidentemente van a ser llenados por la derecha y todos los espacios van a ser llenados por ellos. Nosotros tenemos que disputar esos espacios y tenemos que estar unidos. A mí me parece que lo que estás diciendo hoy coincide con lo que ayer yo decía y creo que es un pensamiento que hemos platicado tú y yo en algún momento fuera del aire y que creo que es importante, ¿no? Esta unificación de esfuerzos para lograr justamente el que podamos salir unificados en esta lucha de narrativas, esta lucha en esta confrontación en las redes sociales y mediática. Y creo que en ese sentido, Vicente, tú siempre pones el ejemplo de unificar, ¿no? Eso creo que también hay que reconocerlo y que nadie podría regatear esa posición que tú has tenido, no de ahora, sino de tiempo atrás, de unificar a diferentes personas. Incluso has unificado personas que de repente no se llevan bien, tal vez entre ellas en lo individual, pero que conviven en tus espacios separados de manera individual y lo hacen bien. Creo que ese es un gran esfuerzo. Nosotros hemos también estado intentando hacerlo desde los medios públicos. Ahora que tuviste a este colega, youtubero, reportero también, que está en las calles y que hizo una gran cobertura, ayer me lo estaban recomendando y justo ahorita hoy lo tienes tú. Nosotros el sábado tenemos a Eli, de Eli TV, por primera vez en televisión pública. Es decir, sí creo que necesitamos hacer más esfuerzos por unificarnos, por estar más juntos, sobre todo en defensa de este proyecto popular, pero de que, como tú lo dices, están cada vez más recrudeciendo y están entrando a una nueva etapa en donde la violencia va por delante. Y eso hay que asumirlo, que van a seguir escalando la violencia, sobre advertencia no hay engaño. Nosotros lo venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo, el propio Jorge Romero, porque es una persona con una limitación intelectual grave, se le salió decírselo a Azucena, ¿no? De que faltaba que se decidiera desde qué parte de las oposiciones llegara la violencia. La violencia está llegando y no creo que sea solo de una oposición, sino de todas las oposiciones, justamente, de toda la oposición unificada, utilizando el poder mediático, el poder de Estados Unidos, evidentemente, los intereses gringos, el crimen organizado, los grupos de choque, los grupos violentos, la manipulación, evidentemente, aderezado todo, es un golpe blando en tiempo real y eso es lo que están buscando, Vicente. Y se me vino a la mente comentártelo porque he estado haciendo llamadas al interior del monstruo. Me han contestado algunos y obviamente lo has dicho, se han, entre comillas, disciplinado a pesar de que no se pueden ver entre ellos, pero no sé si por dinero o a lo mejor hasta, le voy a dar el beneficio de la duda, hasta por convicción en la derecha, están aceitando la máquina. Y si bien creo que no hay empresarios de medios que vayan a defender a Ricardo Salinas Pliego, porque ellos sí pagan impuestos y el otro cabrón no, pues tampoco se van a meter o no se han metido incluso en en la respuesta virulenta del empresario y sus voceros, ¿no? Pero bueno, creo que esto es importante ponérselo en la mesa a la gente que nos ve y nos escucha para que cuando vea algunos puntos, pues le hagan sentido y empiece a armar el Exacto. rompecabezas, mi querido Exacto. Jonathan. Eso es de lo que se trata, exactamente tal cual lo estás diciendo. Darle los elementos a la gente para que podamos contextualizar mejor lo que está sucediendo y que ellos mismos también lo vayan interiorizando y lo vayan analizando. Que de eso se trata además lo que creo que hacemos, Vicente. No se trata solamente de hablar para que ellos crean lo que nosotros estamos diciendo sin que lo cuestionen, sino que también en esta revolución de las conciencias ellos mismos puedan hacerse un criterio con los elementos que les estamos dando, no solamente tú o yo, otros colegas, otras personas en otros espacios, y creo que eso es importante, de eso se trata. Y solamente advertir que lo que es un hecho y que no tiene que analizarse tanto es la postura clara de la derecha de empezar una estrategia que es violenta al estar imposibilitados de disputarse el país por la vía democrática, porque nunca han sido democráticos, a la impotencia de disputarse el país por las vías institucionales, por la vía de la democracia y por la parte, digamos, pacífica, pues lo que les queda, porque siempre han utilizado eso aquí en otras regiones de nuestro continente, siempre han utilizado la violencia para desestabilizar. Y la decisión que están tomando es esa. Veo, sí, una derecha atrincherada, un antiguo régimen desesperado como nunca antes lo habíamos visto. Y eso creo
que nos debe de llenar de mucho entusiasmo como pueblo de que estamos logrando muchas cosas, pero también nos debe advertir que no se van a quedar con los brazos cruzados. No seamos ingenuos. No seamos ingenuos en pensar que la oposición son Alito Moreno, Jorge Romero, lo vuelvo a decir. La oposición es más que estos, ¿no? Mucho más que estos. Son intereses extranjeros, es el crimen organizado, son grupos de choque violentos como los que vimos en la marcha el pasado sábado. Entonces, creo que es importante, sí, estar orgullosos de lo que hemos avanzado, pero siempre advertidos de que no podemos ser ingenuos, sin duda alguna, que van a seguir utilizando este manual que además no es el hilo negro en México, Vicente. Es decir, no es algo que estemos experimentando y tengamos también que asombrarnos de que, híjole, ¿cómo es posible que la derecha se atreva a hacer esto? No, lo han hecho en México durante mucho tiempo, lo han intentado por otras vías, lo han hecho en América Latina y han llevado a cabo desestabilizaciones, golpes de Estado, golpes blandos. Es decir, es un manual ya muy bien hecho, muy bien practicado, que Claro. está siendo impuesto ahora en nuestro país, con la diferencia que en México hay una mayoría abrumadora a favor del proceso de transformación. Y eso, Vicente, eso marca la diferencia entre que tengan éxito y que no tengan éxito. Siempre es importante decirle a la gente, si este gobierno mantiene los niveles de 70% arriba de respaldo popular, va a ser poco probable que ellos avancen y sin embargo hay que estar pendientes de sus acciones y de la forma en la que empiezan a actuar ya de una manera muy desesperada. Mi querido Jonathan, por cierto, quiero agradecer también por ahí la posibilidad de que coincidamos en tus trincheras. No lo había mencionado. Ojalá que sea muy pronto, mi querido Jonathan. Tú sabes que eres uno de los consentidos o el consentido de esta audiencia diferente e inteligente, el resentido mayor Jonathan Pérez. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente precisamente a que te vea, a que te escuche, a que te lea, a que te respalde en tus esfuerzos independientes y alternativos, Jonathan? Pues mira, Vicente, yo te agradezco siempre de la amistad y esta posibilidad de estar en contacto con tu audiencia, que es una audiencia maravillosa, la de Sin Censura, sin duda alguna. Y yo les agradezco mucho sus palabras y el respaldo que me dan. La verdad es que estoy muy contento de estar contigo cada lunes y cada jueves. A veces no se puede por cuestiones, ya sabes, de agenda y cuestiones de tiempo, pero siempre estamos intentando estar puntuales en este espacio con esta cita. Así que bueno, aquí los lunes y los jueves, pasadita a las 10 hoy porque no hubo mañanera, estamos un poco más temprano, pero pasadita a las 10 de la mañana. Estamos en la tele, aunque usted no lo vea, los lunes a las 9 de la noche, después con Azul Alzaga, terminando, aunque usted no lo vea, en punto de referencia. Los sábados estamos en lo más absurdo en los medios, a las 14 horas también por la señal y redes de Capital 21. Tenemos nuestro monólogo de Resentidos los miércoles y los jueves después de las 3 de la tarde en el mismo canal que se llama Resentidos. Usted pone Resentidos, Jonathan Pérez, y ahí sale para que se suscriba. Y también quiero invitar a la gente, Vicente, a que si quiere un medio digital en donde leer información en tiempo real desde pues, prácticamente todo el día, desde muy temprano hasta muy tarde, lo puede hacer a través de Revolución 3.0.news. Ahí estamos con toda la información, reportajes, investigaciones. Estamos abarcando como un periódico digital que además tiene una revista impresa que ahora mismo ya está en las tiendas Sanborns y en todas las sucursales del Fondo de Cultura Económica, ahí totalmente gratuito. Entonces, bueno, pues son estos esfuerzos que estamos haciendo y te agradezco mucho, como siempre, mi querido Vicente. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho, por favor. Claro que sí, te mando un abrazo, Jonathan. Éxito. El resentido mayor, Jonathan Pérez, hablando con nosotros sin censura. Fíjese que me acaba de llegar de Morena, precisamente, esto que publica la senadora Margarita Valdés.